La fecha exacta en la que Jesús murió ha sido un tema de debate durante siglos. La mayoría del mundo celebra el Viernes Santo, pero pocos se detienen a pensar en el momento exacto en que ocurrió este evento tan crucial para la historia. ¿Fue un viernes del año 33 o sucedió unos años antes o después? ¿Realmente importa? Para muchos, la fecha en sí misma puede parecer irrelevante, eclipsada por el profundo significado del acontecimiento. Sin embargo, para aquellos que buscan comprender la magnitud del plan de Dios, descubrir las pistas ocultas sobre la verdadera fecha de la muerte de Jesús puede arrojar nueva luz sobre nuestra fe y el significado transformador de la cruz. ¿Y si te dijera que la Biblia misma nos ofrece 7 pistas ocultas, pistas que han permanecido pasadas por alto durante siglos, señalando un tiempo específico y asombroso en la historia? En este video exploraremos estas 7 pistas, cada una cuidadosamente tejida en las Escrituras, ofreciendo perspectivas que se alinean con los registros históricos, los eventos astronómicos y las costumbres judías. Estas pistas no solo nos dan una ventana al pasado, nos ayudan a entender la precisión e intencionalidad del tiempo de Dios al enviar a su Hijo a morir por la salvación de la humanidad. Con cada detalle bíblico que examinamos, nos acercamos más a resolver un rompecabezas que ha permanecido sin resolver. Al final de este video, no solo tendrás una comprensión más profunda de cuándo realmente murió Jesús, sino que también experimentarás una renovada sensación de asombro por la manera en que Dios orquestó los eventos de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Este viaje no se trata solo de señalar una fecha, se trata de reconocer el diseño divino detrás de cada momento previo a la cruz. A medida que profundizamos en estas pistas bíblicas, comenzarás a ver cómo pintan un retrato del Salvador, que no solo estaba cumpliendo antiguas profecías, sino que lo hacía con una precisión que solo Dios podía haber orquestado. Estas pistas revelan una línea de tiempo que va más allá del cálculo humano, demostrando la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluso sobre los detalles del tiempo mismo. Te invito a quedarte con nosotros hasta el final de este video, porque cuando llegues a la conclusión, no solo sabrás la verdadera fecha de la muerte de Jesús, sino que también estarás preparado para compartir este conocimiento con los demás. El impacto de conocer el día exacto en que Jesús entregó su vida por nosotros no puede subestimarse. Profundiza nuestra apreciación del sacrificio, fortalece nuestra fe y nos recuerda que el plan de Dios nunca fue una coincidencia. Así que te animo a ver este video completo. Deja que las Escrituras hablen por sí mismas mientras descubrimos juntos estas pistas ocultas. La verdad está ahí afuera, esperando ser descubierta. No te pierdas esta oportunidad de explorar la increíble profundidad de la palabra de Dios y, al hacerlo, fortalecer tu relación con aquel que dio su vida por ti. Para comprender con profundidad la fecha exacta de la muerte de Jesús, es esencial explorar el contexto histórico y religioso del tiempo en que vivió. Los eventos que rodearon su crucifixión no ocurrieron en un vacío. Más bien, se desarrollaron dentro de un complejo panorama de tensiones políticas, creencias religiosas y prácticas culturales que influenciaron el mundo del primer siglo. Este contexto no solo explica el momento preciso de su muerte, sino que también nos ayuda a entender por qué ocurrieron ciertos eventos de la manera en que lo hicieron. Durante la época de Jesús, el pueblo judío vivía bajo el dominio del Imperio Romano. Judea, la región donde Jesús desarrolló su ministerio, era una provincia romana, y los judíos se sentían oprimidos por el poder romano. La situación política era tensa, ya que los judíos anhelaban la libertad y la restauración de su independencia. Este deseo de liberación estaba acompañado por la expectativa de la llegada del Mesías, el ungido,
que los liberaría de la opresión extranjera y establecería el reino de Dios en la tierra. Sin embargo, los líderes religiosos judíos tenían una visión diferente de lo que sería el Mesías. Ellos esperaban a un líder político y militar que derrocaría a los romanos, no a un humilde carpintero de Nazaret. Este choque de expectativas fue uno de los factores que condujeron al rechazo de Jesús por parte del pueblo, especialmente de aquellos que se consideraban los más cercanos a la ley de Dios. El calendario judío era central en la vida religiosa del pueblo, y las festividades anuales tenían un significado profundo, no solo en el recuerdo de eventos pasados, sino también en la anticipación profética de la venida del Mesías. La Pascua en particular era la más importante de todas. Esta festividad conmemoraba la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, cuando la sangre de un cordero fue utilizada para marcar los dinteles de las casas hebreas, para que el ángel de la muerte pasara por encima de ellas. Este evento prefiguraba al Cordero de Dios, Jesús, cuya sangre sería derramada para liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado. En el tiempo de Jesús, la Pascua se celebraba en la primavera, coincidiendo con la luna llena y el 14 del mes de Nisán en el calendario hebreo. Este momento no era casual, ya que era en la Pascua cuando los corderos eran sacrificados en el templo de Jerusalén. Jesús, el verdadero Cordero de Dios, sería sacrificado en ese mismo tiempo. Su muerte, al igual que la de los corderos de Pascua, no fue un accidente, sino que fue divinamente planeada para tener lugar durante este tiempo de la festividad, cumpliendo con las imágenes proféticas del Antiguo Testamento. A nivel religioso, los sacerdotes y el Sanedrín, el Consejo Judío, mantenían un sistema de sacrificios y rituales para expiar los pecados del pueblo. Sin embargo, este sistema era incompleto, ya que solo señalaba hacia algo más grande que aún estaba por venir. La muerte de Jesús no fue simplemente la muerte de un hombre justo, sino la consumación de todo el sistema sacrificial. Jesús, al morir, ofreció el sacrificio definitivo, poniendo fin a la necesidad de sacrificios continuos. La Biblia es clara al decir que Jesús cumplió con la ley y los profetas, y su muerte inauguró un nuevo pacto, basado no en las obras de la ley, sino en la gracia y la fe. Desde una perspectiva política, los líderes judíos también se sentían amenazados por la creciente influencia de Jesús. Sus enseñanzas, milagros y la multitud de seguidores que lo acompañaban les causaban temor. Temían que su popularidad pudiera desencadenar una rebelión contra las autoridades romanas, lo que traería consecuencias desastrosas para su propio poder y posición. Este temor los impulsó a tramar la muerte de Jesús. El gobernador romano, Poncio Pilato, que estaba a cargo de Judea en ese momento, era conocido por su crueldad y su enfoque político. La participación de Pilato en el juicio de Jesús no fue solo una cuestión judicial, sino que estuvo profundamente influenciada por el deseo del Imperio Romano de mantener el control sobre la región. Pilato no tenía un interés personal en los asuntos religiosos judíos, pero sí se preocupaba por mantener el orden. Por eso, aunque encontró a Jesús inocente, accedió a la presión de los líderes religiosos, condenando a Jesús a morir. El método de ejecución de Jesús también fue influenciado por las leyes romanas. La crucifixión era una forma de castigo capital reservada para los esclavos, los rebeldes y los peores criminales. Era una ejecución brutal y pública, diseñada para infundir miedo entre la población. El hecho de que Jesús fuera crucificado muestra la profundidad de su humillación y el alcance de su sacrificio por la humanidad. Los líderes religiosos deseaban que Jesús muriera, pero necesitaban el poder de Roma para llevar a cabo la ejecución. Pilato,
tras cierta vacilación, finalmente condenó a Jesús a ser crucificado, a pesar de su propia convicción de que era inocente. Esta colaboración entre las autoridades religiosas y el Imperio Romano no fue un accidente histórico, sino parte del plan perfecto de Dios, que cumplía las profecías y preparaba el escenario para el sacrificio final. La muerte de Jesús también se conecta con el concepto judío de los tiempos señalados, establecidos en el Antiguo Testamento. En el libro de Levítico, Dios había ordenado ciertas festividades y sacrificios que señalaban la venida del Mesías. La muerte de Jesús en la Pascua no fue una coincidencia, sino que fue el momento perfecto establecido por Dios para cumplir la ley y traer la redención a la humanidad. La muerte de Jesús también marcó el cumplimiento de la profecía de Isaías, que anunciaba que el Mesías sufriría por los pecados del mundo. En resumen, entender el contexto histórico y religioso de la muerte de Jesús nos permite apreciar la profundidad del evento y la culminación del plan divino. La muerte de Jesús no fue un evento arbitrario, fue el cumplimiento de siglos de profecías, un acontecimiento divinamente preordenado que tuvo lugar en un contexto histórico, cultural y religioso específico. Al examinar los factores políticos, religiosos y sociales que influyeron en la muerte de Jesús, podemos entender mejor por qué sucedió en el momento en que ocurrió. Este conocimiento no solo enriquece nuestra comprensión del pasado, sino que también fortalece nuestra fe al reflexionar sobre el increíble sacrificio hecho por nuestra salvación. Pista 1. El contexto lunar y el calendario hebreo. Para comprender la fecha exacta de la muerte de Jesús, primero debemos observar el contexto lunar y el calendario hebreo, los cuales juegan un papel fundamental en la determinación de la fecha de eventos clave en la vida religiosa judía. El calendario hebreo se basaba en los ciclos de la luna, lo que lo convertía en un calendario lunisolar. Este calendario guiaba las observancias religiosas del pueblo judío y marcaba festividades importantes, como la Pascua, que es central en la historia de la crucifixión de Jesús. En el calendario hebreo, los meses se determinaban según las fases de la luna. Cada mes comenzaba con la aparición de la nueva luna, y los meses alternaban entre 29 y 30 días para alinearse con el ciclo lunar. Esta estructura lunar influía profundamente en la vida religiosa del antiguo Israel y daba forma a la manera en que se celebraban las festividades judías. La festividad más significativa de todas, especialmente en relación con la muerte de Jesús, era la Pascua, que se celebraba el 14 de Nisán. La importancia del ciclo lunar se destaca especialmente en la determinación del tiempo de la Pascua. La Pascua conmemora el momento en que los israelitas fueron liberados de la esclavitud en Egipto, y el evento clave fue el sacrificio de un cordero, cuya sangre se untó en los postes de las puertas para proteger a los israelitas del ángel de la muerte. Este acto de sacrificio tenía un profundo simbolismo, y el hecho de que Jesús haya muerto en el momento de la Pascua subraya las conexiones entre su crucifixión y el sacrificio del Cordero. Al morir en este momento, Jesús se convirtió en el Cordero Pascual definitivo, cumpliendo con el simbolismo establecido en la Torá. Otro punto clave del calendario hebreo es el papel de la luna llena. La luna llena marcaba típicamente el 15º día de cada mes, y era durante esta fase cuando se celebraban las festividades judías más importantes, como la Pascua. La tradición judía sostiene que la muerte de Jesús ocurrió en este periodo, específicamente durante la semana de la Pascua. La luna llena proporcionaba la luz necesaria para llevar a cabo los sacrificios en el templo de Jerusalén, y es durante esta fase lunar cuando la crucifixión de Jesús habría tenido lugar, alineándose con el tiempo de la festividad y el carácter simbólico del evento. Para establecer la fecha exacta de la muerte de Jesús,
es crucial considerar los ciclos lunares de la época. Basándonos en los relatos evangélicos y los registros históricos, podemos deducir que Jesús murió el día de la Pascua, coincidiendo con el 14 de Nisán. El calendario hebreo ha sido cuidadosamente preservado y estudiado a lo largo de los siglos, y los eruditos pueden rastrear las fechas de eventos significativos, observando las fases lunares en los años que rodearon la muerte de Jesús. Al considerar el contexto lunar, se hace evidente que la muerte de Jesús no fue un evento aleatorio, sino que fue parte de un plan divinamente orquestado que estaba intrínsecamente ligado a las festividades religiosas judías. También es importante recordar que el día judío comenzaba al atardecer, no a la medianoche como en la comprensión occidental moderna del tiempo. Por lo tanto, las horas de la tarde que marcaban el inicio de la festividad de la Pascua también señalaban el comienzo de la última cena de Jesús con sus discípulos. La conexión entre el ciclo lunar, el tiempo de la Pascua, y el sacrificio de Jesús señala una alineación deliberada y significativa con el calendario judío, enfatizando que su muerte no fue solo el cumplimiento de una profecía, sino también la culminación del plan redentor de Dios. El contexto lunar proporciona una capa adicional de comprensión sobre el momento de la muerte de Jesús. El calendario hebreo, con su profunda conexión con los ciclos de la luna, no solo influyó en las observancias religiosas de la época, sino que también sirvió como un recordatorio del orden divino y del tiempo que guiaba la vida de Jesús. Su muerte durante la Pascua, bajo la luna llena, no fue una coincidencia. Fue el momento preciso en la historia en el que el plan de Dios para la salvación se cumplió. A través de la lente del calendario hebreo y los ciclos lunares, adquirimos una apreciación más profunda del significado de la muerte de Jesús y el cumplimiento del simbolismo de la Pascua. En conclusión, el contexto lunar y el calendario hebreo son componentes esenciales para comprender la fecha exacta de la muerte de Jesús. La alineación de la crucifixión de Jesús con la festividad de la Pascua durante la luna llena destaca la conexión profunda entre la tradición judía y el sacrificio supremo hecho por Jesús. Al estudiar el calendario y los ciclos lunares, podemos obtener una comprensión más clara de por qué la muerte de Jesús ocurrió en el momento específico en que lo hizo, marcando el cumplimiento del plan divino de redención. Pista 2. La profecía de Daniel. La profecía de Daniel es una de las más fascinantes y cruciales en la Biblia, especialmente cuando se trata de determinar la fecha exacta de la muerte de Jesús. Daniel fue un profeta durante el exilio babilónico, y sus visiones ofrecieron una profunda comprensión sobre el futuro de Israel y la venida del Mesías. Entre los aspectos más importantes de sus profecías se encuentra la famosa profecía de las 70 semanas, que ofrece un cronograma de los eventos significativos que llevarían a la llegada del Mesías. La profecía de las 70 semanas, particularmente en el capítulo 9 de Daniel, es una clave fundamental para entender la cronología de la crucifixión de Jesús. En esta profecía, Daniel habla de un periodo de 70 semanas, que en términos bíblicos se refiere a 70 conjuntos de 7 años, lo que equivale a 490 años. Dentro de este período se mencionan varios eventos importantes, como la restauración de Jerusalén, la venida del Mesías y, finalmente, la muerte del Mesías. Este cronograma es crucial para determinar el año en el que Jesús fue crucificado. El primer evento crucial en la profecía de Daniel es el decreto para reconstruir Jerusalén, que se menciona en Daniel 9, versículo 25. Este decreto, según los estudiosos, marca el inicio de las 70 semanas. La fecha más aceptada para este decreto es alrededor del año 445 a.C., durante el reinado del rey Artajerjes de Persia. A partir de este momento,
comienza a contarse el tiempo de las 70 semanas y cada semana representa un período de 7 años. Este es un punto de partida fundamental para comprender cuándo el Mesías, Jesús, vendría y finalmente sería cortado o crucificado. La profecía en Daniel también proporciona un cronograma específico que lleva hasta la muerte del Mesías. Según Daniel 9, versículos 26 y 27, el Mesías vendrá después de un período de 69 semanas y será cortado, pero no por sí mismo. La frase cortado es una clara referencia a la muerte del Mesías. Después de las 69 semanas, el Mesías será ejecutado, lo que marca el cumplimiento de esta parte de la profecía. Este cronograma coloca la muerte del Mesías aproximadamente al final de las 69 semanas, y al calcular los años desde el punto de inicio del decreto, nos lleva al tiempo de la crucifixión de Jesús. En cuanto a la datación exacta de la muerte de Jesús, los estudiosos han identificado el año aproximadamente 33 después de Cristo como el momento más probable de su crucifixión. Las 69 semanas, en la profecía de Daniel, al ser calculadas desde el decreto para reconstruir Jerusalén en el año 445 a.C., coinciden estrechamente con el año 33 después de Cristo, cuando Jesús habría sido crucificado. Esta precisa alineación entre la profecía y los eventos históricos añade una capa notable de confirmación a la cronología de la muerte de Jesús. Sin embargo, existen elementos adicionales en la profecía de Daniel que refuerzan aún más la precisión de la fecha de la muerte de Jesús. En el versículo 27, Daniel habla de un pacto que el Mesías confirmará durante una semana. Esto se interpreta comúnmente como el ministerio de Jesús, que duró aproximadamente 3 años y medio. A la mitad de esa semana, Daniel menciona que los sacrificios y las ofrendas cesarán, lo que muchos estudiosos interpretan como el momento de la muerte de Jesús. Su sacrificio en la cruz pondría fin a la necesidad de sacrificios de animales, ya que Jesús mismo se convertiría en el sacrificio definitivo por el pecado. Además, la profecía de Daniel 9 subraya la importancia del rol del Mesías en poner fin al pecado y establecer la justicia eterna. La muerte de Jesús, entonces, no solo fue el cumplimiento de la profecía en términos de cronología, sino también el cumplimiento del plan final de salvación de Dios. La muerte de Jesús en la cruz marcó el inicio del cumplimiento del reino eterno de Dios, poniendo fin al reinado del pecado y abriendo las puertas de la vida eterna para todos los que creyeran. Uno de los aspectos más poderosos de la profecía de Daniel es cómo vincula la muerte del Mesías con el plan de salvación más amplio de Dios. La visión de Daniel no es solo una predicción de eventos futuros, sino una declaración del control soberano de Dios sobre la historia. El cumplimiento de esta profecía en el momento exacto de la muerte de Jesús demuestra el plan intrincado y deliberado de Dios para la redención de la humanidad. En conclusión, la profecía de Daniel es una clave crucial para determinar la fecha exacta de la muerte de Jesús. El cronograma proporcionado en la profecía de las 70 semanas nos lleva directamente al momento de la crucifixión de Jesús y ofrece una evidencia contundente de que su muerte ocurrió en el momento preciso que Dios había determinado en la historia. Al comprender la profecía de Daniel y su cronograma detallado, podemos apreciar más profundamente el cumplimiento de las promesas de Dios en Jesucristo. Su muerte no fue solo un momento histórico, sino un evento divino que fue predicho siglos antes, lo que resalta la naturaleza meticulosa y soberana del plan de Dios para la redención. Pista 3. La Última Cena. La Última Cena es uno de los eventos más significativos en la vida de Jesús, no solo por su profundo simbolismo teológico, sino también por su conexión directa con el momento exacto de su muerte. Esta cena
fue celebrada la noche anterior a su crucifixión, durante la festividad de la Pascua judía, que conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, la cena de Jesús no fue una simple celebración de la Pascua. En ella, Él compartió un mensaje profundo con sus discípulos, señalando el propósito de su sacrificio inminente. Uno de los aspectos más importantes de esta cena es su vínculo con la Pascua. La Pascua judía se centraba en el sacrificio de un cordero, cuyo sangre se esparcía sobre las puertas para que el ángel de la muerte pasara por alto las casas de los israelitas, librándolos de la muerte. Este sacrificio simbolizaba la salvación de la nación. De manera similar, Jesús, el Cordero de Dios, sería sacrificado para la salvación de la humanidad. La conexión entre el sacrificio del Cordero Pascual y la muerte de Jesús es crucial para entender el propósito de su venida al mundo. La celebración de la Última Cena tiene un contexto temporal que también es relevante. Según los Evangelios, Jesús compartió esta cena en la noche del día previo a su crucifixión, el cual se considera el día de preparación para la Pascua, en el que se sacrificaban los corderos pascuales. En términos del calendario judío, la cena ocurrió el 14 de Nisán, justo cuando los corderos eran sacrificados. Esta coincidencia no es accidental, refuerza la idea de que la muerte de Jesús, al ser comparada con la de un cordero pascual, no solo estaba predicha, sino que se daba en el contexto de la Pascua misma. El acto de Jesús durante esta cena, al tomar el pan y el vino y distribuirlos a sus discípulos, fue un acto lleno de simbolismo. Al partir el pan, Jesús lo comparó con su cuerpo, que sería roto por el sacrificio, y al compartir el vino, lo vinculó con su sangre, que sería derramada para la remisión de los pecados. Este momento fue un claro indicio de que su muerte estaba próxima y que él entendía plenamente el propósito de su sacrificio. Jesús, conociendo el futuro, se ofreció voluntariamente para cumplir con el plan divino de redención. Además de las palabras de Jesús, otro aspecto significativo de la Última Cena es el acto de servir a los discípulos. Al lavarles los pies, Jesús les enseñó sobre la humildad y el servicio, y les mostró que su reino no sería uno de poder terrenal, sino de sacrificio y amor incondicional. Esta escena contrasta enormemente con la actitud del poder humano y refleja la verdadera naturaleza del liderazgo cristiano, que es servicial y no dominante. La Última Cena, por lo tanto, no solo fue una comida para recordar el éxodo de Egipto, sino que también se convirtió en un acto profético que señalaba la nueva liberación que Jesús traería a través de su sacrificio. A través de este acto, Jesús estableció el fundamento para lo que sería la práctica central del cristianismo, la celebración de la Eucaristía, un recordatorio constante de su cuerpo y su sangre entregados por la humanidad. Pista 4. La cruz y la hora de su muerte. La crucifixión de Jesús es el punto culminante de los relatos evangélicos, el evento definitivo que marca la salvación de la humanidad. Este acto no fue un suceso casual ni accidental, fue el cumplimiento exacto del plan divino de redención que Dios había establecido desde el principio. Al analizar los detalles sobre la hora y el momento de la muerte de Jesús, podemos ver con claridad que todo estaba perfectamente calculado, alineado con las profecías y el calendario religioso judío. Los evangelios nos dicen que Jesús fue crucificado a la 3:00 hora, lo que corresponde aproximadamente a las 9 de la mañana, la hora en la que normalmente comenzaba la ejecución de las sentencias de crucifixión. Este detalle es importante porque coincide con el momento en que, en el templo de Jerusalén, comenzaban a sacrificarse los corderos de la Pascua. Mientras los corderos estaban siendo inmolados para la celebración de la Pascua, Jesús, el verdadero Cordero de Dios, comenzaba a sufrir su sacrificio en la cruz.
Esta coincidencia no es un simple accidente. Subraya el hecho de que Jesús, al morir en esa hora, se convertía en el cumplimiento definitivo de los sacrificios pascuales, ofreciendo su vida como el sacrificio perfecto por los pecados del mundo. A medida que avanzaba el día, ocurrieron eventos sobrenaturales que resaltan la importancia de este momento. A las 12 del mediodía, una oscuridad sobrenatural cubrió la tierra, que duró hasta las 3 de la tarde. Este fenómeno no tiene explicación natural y fue interpretado como una señal de la gravedad del momento. Durante estas 3 horas de oscuridad, Jesús experimentó una separación espiritual del Padre, lo que se evidenció cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este momento marca la angustia espiritual de Jesús mientras llevaba el peso de los pecados de la humanidad. Fue un sufrimiento no solo físico, sino también espiritual. A la 9ª hora, es decir, alrededor de las 3 de la tarde, Jesús exhaló su último suspiro. Sus últimas palabras fueron: consumado es, declarando que su obra redentora estaba completada. En ese mismo momento, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, simbolizando que el acceso a Dios, antes limitado a ciertos rituales y sacrificios, ahora quedaba abierto para todos a través de la muerte de Jesús. Este acto de apertura representa la inauguración de una nueva era en la que la humanidad podría acercarse a Dios sin necesidad de mediadores humanos. La hora de su muerte, junto con los fenómenos sobrenaturales y los símbolos que rodearon este momento, nos muestran que Jesús no murió por casualidad ni por la acción de las autoridades, sino en el momento exacto que Dios había determinado desde la eternidad. Su muerte, aunque dolorosa y terrible, fue el cumplimiento de las promesas hechas en las Escrituras y el medio a través del cual la humanidad podría ser reconciliada con Dios. La hora de la cruz, por tanto, es clave para entender no solo el sacrificio de Jesús, sino también la culminación de la historia de la salvación. Pista 5. El día de la preparación. El día de la preparación es un término clave en la narrativa de la muerte de Jesús, ya que se refiere al día antes del comienzo del Sabbat judío, que era un día de descanso obligatorio. Este día tiene un gran significado, tanto en el contexto histórico como en el cumplimiento de las profecías que rodean la crucifixión de Jesús. Según los Evangelios, Jesús fue crucificado precisamente en este día, y el tiempo de su muerte tiene una relevancia simbólica profunda, especialmente en relación con las costumbres y rituales judíos. En la tradición judía, el día de la preparación era un día en el que se realizaban todas las tareas necesarias para que el sábado pudiera ser celebrado sin trabajo. Esto incluía cocinar y hacer todo lo necesario para la comida festiva, pero también se trataba de una preparación espiritual. En este contexto, Jesús fue crucificado en un momento en que todo el pueblo judío se preparaba para celebrar la Pascua, un evento que conmemoraba la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Durante la Pascua, el Cordero Pascual debía ser sacrificado a una hora determinada, y este sacrificio era de gran importancia para la purificación del pueblo. El hecho de que Jesús haya muerto en el día de la preparación tiene un profundo simbolismo. En los Evangelios, Él es referido como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Su sacrificio no solo se alinea con el ritual de sacrificio de la Pascua, sino que lo cumple completamente. En este contexto, Jesús no solo muere como un mártir, sino como el cumplimiento definitivo de la ley y las sombras del Antiguo Testamento. Él se convierte en el sacrificio perfecto, al igual que el Cordero Pascual, y su sangre derramada es el medio a través del cual la humanidad puede ser purificada del pecado. Además, la preocupación por el cuerpo de Jesús en el día de la preparación, que debía ser bajado de la cruz antes del inicio del sábado,
muestra cómo los detalles de la crucifixión fueron guiados por la necesidad de cumplir con la ley judía. Los evangelios mencionan que las autoridades judías insistieron en que los cuerpos de los crucificados fueran retirados para evitar que quedaran colgados durante el sábado. Esto muestra un cumplimiento minucioso de la ley, aunque irónicamente, esa misma ley apunta al sacrificio que estaba siendo realizado en la cruz. La conexión entre el sacrificio de Jesús y el día de la preparación subraya la importancia teológica de su muerte. Jesús no muere por accidente ni por un simple deseo de sacrificarse, sino que Él se ofrece como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y su sacrificio está perfectamente sincronizado con las prácticas religiosas del pueblo judío. Al morir en ese día, Jesús se convierte en el cumplimiento de las profecías, no solo en el sentido de su muerte, sino también en su relación con la Pascua y el sacrificio de los corderos. Pista 6. Los testimonios del Evangelio y el testimonio de los romanos. Los testimonios tanto de los evangelios como de los registros romanos proporcionan claves cruciales para entender la hora exacta de la muerte de Jesús. Aunque los evangelios fueron escritos desde diferentes perspectivas, todos coinciden en varios detalles clave que permiten determinar el marco temporal de la crucifixión. La evidencia de los evangelios y de las autoridades romanas también ayuda a contextualizar el evento dentro de la historia y a confirmar su autenticidad. Según los evangelios, la crucifixión de Jesús ocurrió durante las primeras horas de la mañana. Los evangelios hablan de que Jesús fue clavado en la cruz alrededor de la tercera hora, lo que correspondería aproximadamente a las 9 de la mañana, hora en la que comenzaban los sacrificios del Cordero Pascual en el Templo de Jerusalén. Este detalle es significativo porque muestra que Jesús fue crucificado al mismo tiempo en que el Cordero Pascual estaba siendo sacrificado, lo que subraya su rol como el Cordero de Dios, cuya muerte cumplió los sacrificios del Antiguo Testamento. Además, los evangelios nos indican que Jesús murió hacia la nueva hora, o la novena hora, es decir, cerca de las 3 de la tarde, que también era el momento en que se sacrificaban los últimos corderos pascuales. Este paralelismo entre la muerte de Jesús y los sacrificios pascuales refuerza la idea de que Él es el cumplimiento del sacrificio por el pecado. Los registros romanos también aportan información valiosa. Si bien los romanos no estaban interesados en los aspectos teológicos de la muerte de Jesús, sus testimonios proporcionan un contexto histórico preciso. Por ejemplo, los soldados romanos, encargados de la crucifixión, confirman la muerte de Jesús mediante la perforación de su costado con una lanza, lo que fue un procedimiento habitual para asegurarse de que la persona crucificada estuviera muerta. Además, el testimonio del centurión romano, que vio lo sucedido y declaró: «Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios», muestra que incluso los que estaban encargados de ejecutar la sentencia reconocieron la trascendencia de lo que había ocurrido. El propio Pilato, gobernador romano, también juega un papel importante en el relato de la crucifixión de Jesús. En los evangelios se relata que Pilato intentó liberar a Jesús, pero cedió ante las presiones de las autoridades judías. Este acto de Pilato refleja el conflicto político y religioso de la época, y su testimonio a través de su interacción con Jesús en el juicio nos ayuda a entender la situación en la que Jesús fue condenado. La aparición de Pilato en la narrativa demuestra cómo el gobierno romano estuvo involucrado en el proceso que condujo a la crucifixión, y su postura de no encontrar culpa en Jesús refuerza la idea de que la muerte de Jesús fue, en muchos aspectos, el resultado de una conspiración religiosa más que de un crimen político. El testimonio de los romanos, junto con los detalles de los evangelios, nos proporciona una imagen clara de lo que sucedió durante la crucifixión de Jesús. Los registros de los soldados romanos, las declaraciones de Pilato y el testimonio de los centuriones que presenciaron los hechos ofrecen una visión imparcial de los eventos,
confirmando la exactitud histórica y la dimensión espiritual de la muerte de Jesús. La sincronización de los detalles de la crucifixión con los rituales pascuales no es una coincidencia, sino una señal clara de que todo sucedió según el plan divino para redimir a la humanidad. Pista 7. El sábado de la Pascua. El sábado de la Pascua juega un papel crucial en el entendimiento de la fecha exacta de la muerte de Jesús. La Pascua, que conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, es uno de los eventos más importantes del calendario judío. Está llena de un profundo significado religioso, marcado por el sacrificio ritual del Cordero Pascual y la comida ceremonial, conocida como la Cena de la Pascua. La hora de la crucifixión es fundamental porque no solo se alinea con la Pascua misma, sino que también cumple con el papel simbólico de Jesús como el Cordero Pascual. La conexión entre el tiempo de la muerte de Jesús y la Pascua está profundamente arraigada en la tradición judía. El Cordero Pascual debía ser sacrificado por la tarde el día 14 de Nisán, el primer mes del calendario hebreo, como parte de los preparativos para la comida de la Pascua. Esto se hacía en recuerdo de los corderos sacrificados en Egipto, cuyo sangre marcaba las casas de los israelitas, librándolos de la última plaga. Según los evangelios, Jesús murió en la cruz alrededor de la 9ª hora, lo que coincide con la misma hora en que los corderos pascuales eran sacrificados en el templo. Este detalle es muy simbólico, porque la muerte de Jesús en este momento exacto subraya el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. El sábado de la Pascua también lleva consigo una capa adicional de significado en términos de la sepultura de Jesús. El Evangelio de Juan menciona que el cuerpo de Jesús tuvo que ser retirado de la cruz antes de que comenzara el sábado, el cual era un sábado de alta santidad, debido a que caía dentro de la semana de la Pascua. Esta urgencia por retirar el cuerpo y prepararlo para el entierro destaca aún más la precisión con la que los eventos ocurrieron. El cuerpo de Jesús fue colocado en una tumba antes del atardecer, lo que marcaba el inicio del sábado, y este timing aseguró que todo estuviera conforme a la ley judía. El entierro de Jesús en este momento conecta la ley del Antiguo Testamento sobre la Pascua con el sacrificio supremo que Él hizo por la humanidad. Tras examinar detenidamente todas las pistas, como el contexto lunar, la profecía de Daniel, la última cena, la hora de la muerte de Jesús, los testimonios de los evangelios y los registros romanos, se hace claro que la muerte de Jesús no fue un evento aleatorio, sino un momento precisamente orquestado conforme al tiempo divino. Al considerar todos estos marcadores históricos y bíblicos, podemos establecer con mayor claridad la fecha real de la muerte de Jesús. Es ampliamente aceptado que Jesús murió durante la festividad de la Pascua, alineándose con la tradición del Cordero Pascual. Al trabajar hacia atrás desde el momento de su muerte y considerando las prácticas culturales y religiosas de la época, encontramos que la crucifixión de Jesús probablemente tuvo lugar un viernes, el día de preparación para el sábado de la Pascua. Este tiempo permite el cumplimiento exacto de la profecía de que Jesús moriría como el Cordero Pascual definitivo, ofreciendo su vida por los pecados de la humanidad. A través de las evidencias de los evangelios, los testimonios romanos y la tradición judía, podemos colocar con confianza la muerte de Jesús dentro de un marco temporal estrecho. Lo más probable es que ocurrió en la primavera de los años 30 a 33 de nuestra era. Esta fecha, aunque no se puede precisar hasta el día exacto, se alinea perfectamente con el momento de la Pascua judía y cumple con las antiguas profecías de la muerte del Mesías. Comprender la sincronización exacta de estos eventos nos ofrece una apreciación más profunda del significado de la cruz y de la salvación que ella ofrece al mundo. En conclusión, la verdadera fecha de la muerte de Jesús no es solo un asunto de curiosidad histórica,
sino un reflejo del perfecto plan de Dios. Cada evento que condujo a la crucifixión, desde el calendario lunar hasta el sacrificio del Cordero Pascual, señala al cumplimiento intencional de la profecía divina. Aunque no podamos conocer el día exacto con absoluta certeza, los detalles que hemos descubierto en este recorrido nos proporcionan una base sólida para entender el significado de la muerte de Jesús y su papel en la salvación de la humanidad. Esta fecha no solo sirve como un momento en la historia, sino como un punto de inflexión en la narrativa espiritual de la humanidad, un momento en el que el amor y la justicia de Dios se encontraron en la cruz. Entender la fecha exacta de la muerte de Jesús puede no parecer tan crucial a simple vista, pero tiene un profundo significado en el contexto más amplio de la fe cristiana y la historia. Aunque la fecha precisa pueda seguir siendo incierta, lo importante radica en reconocer la orquestación divina de los eventos que rodearon la crucifixión. La muerte de Jesús no fue un hecho aleatorio, sino un momento cuidadosamente alineado con la cronología profética establecida por Dios. Cumple con numerosas profecías del Antiguo Testamento, especialmente las que se relacionan con el papel sacrificial del Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La conexión entre la muerte de Jesús y el Cordero de la Pascua no es incidental, sino deliberada, resaltando las profundas implicaciones teológicas que van más allá de la mera curiosidad histórica. La fecha de la muerte de Jesús nos sirve como recordatorio del perfecto tiempo de Dios y de su soberanía sobre la historia. Al identificar la estación y el momento exacto del año en que Jesús murió, podemos apreciar más profundamente cómo Dios trabajó dentro de la historia humana para traer la redención. No fue una casualidad que Jesús muriera durante la festividad de la Pascua, un momento en el que los judíos conmemoraban su liberación de Egipto. Jesús, como el Cordero de Pascua por excelencia, brindó una liberación mucho mayor, la salvación de la humanidad del pecado y la separación eterna de Dios. Este alineamiento de la muerte de Jesús con la festividad judía es un símbolo profundo de cómo el plan de Dios se desplegó, brindándonos la certeza de que su propósito al enviar a su Hijo siempre fue intencional y se cumplió conforme al tiempo divino. Además, el reconocimiento del tiempo de la muerte de Jesús nos ayuda a reflexionar sobre el significado espiritual más profundo del evento. Nos recuerda que el sacrificio de Jesús no fue solo un momento en la historia, sino un acto de amor y gracia que trasciende el tiempo. La cruz, como el punto focal del cristianismo, ofrece no solo un evento histórico, sino una verdad eterna. La fecha exacta, aunque importante para entender el cumplimiento de las profecías, no cambia la realidad de la salvación que la muerte de Jesús aseguró. Su sacrificio sigue siendo el centro de la fe cristiana, ofreciendo perdón, reconciliación con Dios y la esperanza de vida eterna. Si bien la fecha exacta pueda seguir siendo incierta, el mensaje de la muerte de Jesús es claro. Él murió por los pecados del mundo, en el momento perfecto, como parte del plan divino. Este entendimiento debe llevarnos a celebrar no solo el momento histórico, sino el significado eterno de la cruz. El enfoque no debe estar en conocer la fecha precisa, sino en reconocer la inmensa verdad espiritual que la muerte de Jesús hizo posible, el perdón de los pecados y el regalo de la vida eterna. Su sacrificio, como fue predicho en las Escrituras, cambió el curso de la historia, ofreciendo redención a todos los que creen. Al final, la importancia de la fecha no reside en los números, sino en la realidad de que Jesús, el Hijo de Dios, murió por la salvación de la humanidad. La fecha sirve como un recordatorio constante del amor, sacrificio y gracia que Jesús ofreció a través de su muerte en la cruz.
Que esta verdad nos lleve a una comprensión y apreciación más profunda del significado de su vida y muerte, y nos anime a compartir la esperanza que proviene de su sacrificio con el mundo.